Pues dale play, Ronald. Hola muchachos, buenos días. Para mí es un placer tenerlos aquí de nuevo reunidos en esta charla de los elementos del costo. Ajá, y dice, Ronald, ¿cómo están? Para mí también es un gusto que me hayas invitado a estar reunidos el día de hoy aquí con ustedes. Hola Giselle, Andrés, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo una mañana acá en esta sesión y hablar de contabilidad antes de ingresar a la URO. Listo, bueno, el día de hoy vamos a hablar del costo de producción. Empecemos por entender un poquito qué es esto. Bueno, el costo de producción pues se refiere a los gastos en los que se incurre en el proceso productivo de los bienes o servicios. Por ejemplo, puede ser el mantenimiento de las máquinas, el consumo de energía, el precio de las materias primas o el salario de los trabajadores. Estos pues son algunos de los conceptos que forman parte del costo de producción. Entonces vemos que la producción de los bienes pues implica una conversión de la materia prima en un producto terminado. Esto pues se da gracias al esfuerzo de los trabajadores y al uso pues de la planta de producción. Entonces ya sabiendo esto pues podemos deducir que el costo de producción es pues como la suma total de las erogaciones y cargos incurridos para convertir la materia prima en un producto terminado. Y pues vemos que esto es muy importante porque tener controlados los costos de producción es muy crucial para las empresas, debido a que esto pues nos ayuda a fijar un precio adecuado para los productos que se tienen a la venta. Entonces, en la sesión de hoy pues vamos a analizar cuáles son los elementos que componen los costos de producción y pues primero para entender mejor esta parte tenemos que abordar en dos conceptos, que son los costos fijos y los costos variables. Bueno, los costos fijos son aquellos que no dependen del volumen de producción de la empresa, ni cambian en función a este, mientras que los costos variables sí varían en base al nivel de producción. Para que entiendan mejor esto, les voy a poner un ejemplo. El pago por alquiler de un local sería pues un costo constante, fijo, en este caso, que está pues al margen del nivel de producción. Y bueno, ahora teniendo claros estos conceptos, vamos a ver cuáles serían los principales elementos que suponen gastos en el proceso productivo. Giselle, esto que planteaste es muy interesante sobre los elementos del costo, pero también sabías que la materia prima, la mano de obra y, y me recuerdas cuáles son los otros dos, Ronald. Claro, pues los costos indirectos de fabricación y los costos de servicios, Andrés. Ah, claro, esos dos. Bueno, Ronald, ¿me podrías por favor hablar de cuáles son esos costos de materia prima? Como por ejemplo, ¿qué representaría la materia prima en una empresa? Pues representan los materiales que una vez sometidos a un proceso de transformación se convierten en un producto terminado. Pues para fabricar un producto se suele hacer uso de una amplia gama de materias primas. La materia prima siempre se suele clasificar en materia prima indirecta e indirecta. Esto hace que la materia prima directa pues haga una referencia a todos los materiales que integran físicamente pues el producto terminado o que se pueda asociar fácilmente con él. Ah, qué chévere, qué puntual ha sido. Entonces, ¿nos podría regalar un ejemplo de cómo se plantea la materia prima para entender mejor este concepto? Vale, vale. Pues un ejemplo claro sería pues la madera que se emplea en la factoría de una mesa de comedor para hacer parte del producto y pues su costo puede clasificarse como costo de material directo. El costo del material directo incluye normalmente el transporte, flete, acarreo. En cambio, por materia prima indirecta entendemos que son aquellos materiales que integran físicamente el producto, pues perdiendo su identidad o que por efecto de materialidad se toman como indirectos. El pegante que se suele usar en la fabricación de la mesa, pues hace parte de ese producto, pero su costo puede no ser tan fácilmente medido como costo de una unidad procesada. Su costo por unidad se puede variar entre ser bastante insignificante para ser medido como costo de material directo. La materia prima es frecuentemente denominada como un almacén en muchas empresas y pues no debe confundirse con los suministros. Muchas gracias. Yo creo que pues con este ejemplo que nos ha dado nos ha quedado muy claro sobre qué sería la materia prima y qué pues qué involucraría todo sobre la misma. Entonces ahora vamos a hablar un poquito con Andrés. Y pues él antes nos había mencionado sobre la mano de obra. Y entonces Andrés, cuéntanos qué vendría siendo esto. Sí, claro, Giselle, mira. Básicamente la mano de obra se refiere como a la intervención humana en el proceso de transformación del material directo de un producto específico que ya esté determinado. Esta mano de obra se puede clasificar en dos partes, las que serían como mano de obra directa
y la indirecta. La directa se refiere a aquella intervención del hombre, como su propio nombre lo dice, de manera directa, de los trabajadores en el proceso de transformación de un producto. Y pues, ¿de qué manera intervendrían estos trabajadores en la transformación del producto? Sí, claro, mira, te explico. Tú sabes que los trabajadores intervienen de una manera específica, ya sea manejando la maquinaria o ejerciendo labores manuales. Como por ejemplo, esto provocaría un comportamiento que es fácil de identificar, cuantificar o asociar con un producto específico para pues, que se pueda controlar de una manera como más efectiva. Y la mano de obra indirecta, por otro lado, involucraría también a los trabajadores, obviamente, pero estos no no intervendrían directamente de manera manual en la elaboración del producto. Sería más como unos veedores, unos supervisores, como que ayuden al desarrollo eficiente de la actividad. También entrarían como los empleados de almacenamiento y otras actividades también indirectas. Y entonces, si entran los empleados de almacenamiento, pues también estos entrarían en los costos indirectos de fabricación. Sí, claro que también entraría. Vaya, nos ha quedado muy claro este tema, entonces, pero aparte de estos dos costos, también nos habían mencionado que estaban los costos indirectos de fabricación y los costos de servicio, ¿cierto? Sí, claro. Ah, vale, entonces el costo indirecto de fabricación también son llamados carga frágil o cargos indirectos, ¿cierto? Pues efectivamente, Giselle, incluso representan aquellos desembolsos incurridos en el proceso productivo, distintos al material directo y a la mano de obra directa que no pueden ser asignados directamente y atribuidos a cada unidad de producción. Proceso productivo o centro de costos o cuya identificación resulta inconveniente, no obstante, son indispensables para lograr el proceso de manufactura y para mantener la fábrica en condiciones de operar normalmente. Vale, y me surge una inquietud, ¿cómo pues se encuentra conformado este costo? Pues principalmente se encuentran conformados por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costes indirectos de fabricación. Por ejemplo, en una empresa fabricante de mesas de madera, como ya veníamos a ese ejemplo, pues para comedor pueden constituir ejemplos de costos indirectos de fabricación los siguientes, como la depreciación del equipo de corte de la madera, la depreciación del edificio si es propio y no es de alquiler, pues el pago de agua, energía, teléfono que se consume normalmente en la operación de la fábrica. En esto se habla pues mucho de los costos primos y los costos convertibles, pero ¿a qué hace referencia a estos dos costos en realidad? Entonces, referencia, pues, si se combinan los elementos del costo de producción, se obtienen los conceptos de costos primos y costos de conversión. Primeramente, los costos primos, pues, hacen referencia a la combinación de los costos directos, que serían el material directo y mano de obra directa. Pues, y los costos de conversión se refiere a la suma de la mano de obra directa con los costos indirectos. Vale, con todo lo que hemos dicho hasta ahora vemos que hemos ampliado un poquitico más este tema de los elementos del costo, pero nos falta un pequeño tema por socializar que serían pues los costos por servicios. Cuéntame, Andrés, ¿qué vendría siendo estos costos? Claro, mira, dice, inicialmente un servicio, bueno, voy a citar a un famoso pensador que me interesa mucho y me parece muy importante por los aportes que ha hecho. Por ejemplo, este dicho que él tiene, que vendría siendo un servicio es todo acto o función que parte de una o función que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado una propiedad, y su producción puede o no vincularse a un producto físico. Esto me parece muy acertado, ya que al final, por mucho que nosotros paguemos o estemos haciendo uso de un servicio, nosotros nunca nos vamos a apoderar completamente de él, sino que siempre va a ser prestado por una entidad ajena. Muy interesante lo que acabas de plantear y pues importante que resaltaste a este pensador, pues que es ganador de muchos premios. Pero ahora cuéntame un poquito de cómo podríamos pues calcular los costos de una empresa de servicios si ésta pues tiene una producción distinta a la que produce objetos físicos. Tú mismo lo dijiste. Calcular los costos de una empresa de servicios también depende de su tipo de actividad. Como por ejemplo, en una de seguros,
es diferente a cómo se calculan los costos de una empresa de servicios de transporte o de un banco. Una característica de los servicios es que no se pueden almacenar para su futura venta o para su futuro uso, como otros productos, ya que generalmente para la producción de cualquier servicio, el costo equivale de tres factores fundamentales, que sería el material, la mano de obra y los costos generales. El material serían los costos de los insumos utilizados para la prestación del mismo servicio. La mano de obra equivale al costo asociado al trabajo aplicado para la prestación del mismo. Y los costos generales, pues, son algunos gastos que la entidad tiene para la prestación del servicio, pero que no están relacionados como directamente con la prestación del mismo, sino como que vendría siendo más como un alquiler de un lugar, de pronto si no tienen punto físico propio, o el pago de impuestos. Vaya, qué interesante. Y pues, ¿qué características tendrían estos servicios que los hacen pues diferentes a los otros productos? Claro, mira, las características principales que tienen los servicios de productos físicos serían básicamente su intangibilidad. O sea, que no se pueden palpar ni ver, no lo puedes ni oler, tampoco lo puedes escuchar. Entonces, es posible, o sea, tampoco es posible que lo puedas separar. Esto significa que a medida de que el servicio se produce, de la misma manera se va a consumir. O sea, que estos dos se van a consumir o se van a utilizar de manera simultánea. Son propensos a una variabilidad, ya que esto depende del uso que le dé la persona, ya que si le da mucho uso, pues varía a que va a aumentar el costo del servicio y si le da poco, pues respectivamente va a disminuir el costo del servicio. Entonces, y finalmente, que son imperdurables, o sea, que no se pueden guardar para darle como una utilización a futuro. Listo, entonces al parecer pues hemos terminado de hablar sobre los elementos del costo y creo que nos ha quedado a todos bastante claro sobre qué involucran estos y pues sus características principales. Bueno, para finalizar pues para mí ha sido un gusto estar con ustedes aquí presentes y poder charlar de este tema tan interesante que nos sirve a nosotros como futuros profesionales contables. No, gracias a ti, Giselle, pues, por habernos invitado. Gracias, Andrés, un gran colega. Y pues la verdad sí es un tema muy interesante y que es un gusto haberlo conversado con personas tan agradables como ustedes. Espero una nueva invitación a una nueva sesión. La verdad, concuerdo contigo, Ronald, ya que este es un tema muy interesante y pues para mí fue un gusto haberlo conversado con ustedes, unas personas tan agradables. La verdad es que muchas gracias, Gise, por habernos invitado a esta conversación y nos veremos en otra situación. Hasta luego, muchas Hasta luego, gracias. un gusto.